Roma, una ciudad que respiraba poder, ambición y esplendor, sus calles estaban llenas de soldados, comerciantes, esclavos y patricios. El bullicio de los mercados se mezclaba con el eco solemne de los templos paganos, donde los sacrificios a los dioses eran el pulso espiritual del imperio. Era el siglo II después de Cristo, y en medio de esa inmensa maquinaria imperial, un niño venía al mundo en la oscuridad de la servidumbre. Calisto nació en torno al año 155 o 160 d.C., en el seno de una familia de esclavos. Nada en su origen anunciaba el futuro que el destino, o más bien la providencia, le tenía reservado. Su vida comenzó en los márgenes de Roma, en la sombra del poder y bajo la mirada indiferente de una sociedad que medía el valor de un hombre por su posición y su linaje. Pero Dios, que ve lo invisible, había fijado sus ojos en él. Calisto fue propiedad de un cristiano de nombre Carpóforo, liberto de la casa imperial. Aquel hombre piadoso y generoso vio en su esclavo no solo obediencia, sino inteligencia y sensibilidad. Lo formó, le enseñó, confió en él más de lo que cualquiera habría confiado en un siervo. Con el tiempo, Calisto fue encargado de administrar una banca destinada a ayudar a las viudas y a los pobres cristianos. Era un puesto de gran responsabilidad, casi impensable para alguien de su condición. Sin embargo, la fortuna, o más bien el azar de las circunstancias, se volvió contra él. Las inversiones fallaron, los deudores huyeron o no pagaron, y el dinero desapareció. Los rumores crecieron como una marea, que Calisto había sido negligente, que había malversado los fondos, que se había aprovechado de la confianza. Su nombre, que comenzaba a ser respetado entre los cristianos, quedó manchado. Desesperado, temeroso del castigo de su amo, Calisto huyó. Pero la huida fue corta. Lo capturaron en el puerto, cuando intentaba escapar a mar abierto. Algunos cronistas cuentan que al verse acorralado, se arrojó al mar, no para morir, sino en un intento desesperado de evitar la captura. Sin embargo, los guardias lo sacaron del agua, exhausto, y lo llevaron ante Carpóforo. El amo, dolido por la traición aparente, entregó a su esclavo a las autoridades. Calisto fue condenado a trabajos forzados en las minas de Sardinia, un lugar temido por todos, conocido como la tumba viva de los condenados. Allí, bajo el látigo de los guardianes, los prisioneros cristianos y los esclavos morían lentamente, respirando el polvo venenoso del mineral, alimentados apenas para sobrevivir. Durante los primeros días en aquel infierno subterráneo, Calisto conoció el sabor amargo de la desesperanza. La oscuridad de la mina no solo cegaba sus ojos, sino que amenazaba con apagar su espíritu. Sin embargo, en esa oscuridad profunda, algo empezó a cambiar dentro de él. Rodeado de otros cristianos, hombres que cantaban salmos entre golpes y gemidos, que compartían el pan escaso, que rezaban por sus verdugos, Calisto comenzó a comprender el misterio del sufrimiento. En ese silencio hecho de piedra y lágrimas, su corazón fue purificado. Allí donde todo parecía perdido, nació su verdadera fe. Cada jornada, al golpear la roca, repetía en silencio las palabras de los salmos que había escuchado de su amo. Desde lo profundo clamo a ti, Señor. Y con cada golpe, su oración se hacía más sincera, más honda, más viva. Pasaron meses. A veces los días y las noches se confundían. Los prisioneros morían uno tras otro, y los cuerpos eran enterrados apenas bajo la tierra húmeda. Pero en medio de esa muerte lenta, Calisto empezó a ser visto por los demás como un consuelo. Escuchaba, animaba, rezaba con ellos. Había encontrado un sentido en lo que parecía absurdo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una mujer noble, Marcia, concubina del emperador Cómodo, intercedió ante las autoridades por los cristianos condenados a las minas. Gracias a su influencia, algunos prisioneros fueron liberados y entre ellos estaba Calisto. Había pasado el tiempo suficiente para que su cuerpo estuviera marcado por las heridas y su alma transformada por el sufrimiento. Regresó a Roma, debilitado pero con una serenidad nueva. Carpóforo, al verlo, comprendió que el joven había sido probado por el fuego. Le concedió la libertad. Calisto ya no era esclavo de nadie, pero tampoco buscó riquezas ni poder. Eligió el camino del servicio y la humildad. El Papa Víctor I, informado de su historia y de su fe,
lo acogió entre los fieles. Sin embargo, sería su sucesor, el Papa Ceferino, quien vería en él un hombre de extraordinaria prudencia y lealtad. Ceferino lo ordenó diácono, confiándole la custodia de los cementerios cristianos en la Vía Apia, el lugar más sagrado y peligroso de la Roma cristiana. Aquel cementerio, que luego llevaría su nombre, las Catacumbas de San Calisto, no era solo un lugar de entierro, era un símbolo de la fe que se mantenía viva en la sombra. Allí descansaban los mártires, las vírgenes, los niños, los ancianos que habían dado testimonio de Cristo. Las catacumbas eran una ciudad bajo tierra, un mundo secreto donde los cristianos oraban, se reunían y celebraban la Eucaristía cuando la persecución los obligaba a ocultarse. Calisto, con su experiencia de dolor y de redención, comprendió el valor de ese silencio subterráneo. Dedicó su vida a organizar, proteger y embellecer aquel lugar. Bajo su dirección, se excavaron galerías, se crearon criptas, se decoraron los muros con símbolos de la esperanza cristiana. El pez, el pastor, la paloma, la cruz. A través de cada túnel, Calisto dejaba una huella invisible de amor, de fe y de consuelo para las generaciones futuras. En los días en que la persecución recrudecía, el diácono Calisto era uno de los que arriesgaban la vida para recuperar los cuerpos de los mártires ejecutados. De noche, en silencio, descendía con otros fieles a los lugares del suplicio, recogía los restos de los hermanos y los llevaba a su descanso en las catacumbas. Muchos decían que su rostro, iluminado por las antorchas, tenía un resplandor que no era de este mundo. Pero Roma no era solo un lugar de persecución externa. Dentro de la misma iglesia crecían también las tensiones. Había debates encendidos sobre la naturaleza de Dios, sobre la Trinidad, sobre el perdón. Calisto, aunque aún no era papa, ya mostraba una profunda compasión por los pecadores arrepentidos. Había aprendido, en carne propia, que el error no destruye al hombre cuando hay arrepentimiento verdadero. Su cercanía con Ceferino le permitió participar en discusiones teológicas y disciplinarias que marcarían el futuro de la Iglesia. Mientras otros defendían un cristianismo rígido, él defendía uno más humano, más misericordioso, más fiel al corazón del Evangelio. Era un tiempo de preparación, aunque él no lo sabía. Cada día lo acercaba, sin que pudiera imaginarlo, a su destino más alto. Y así, entre tumbas y oraciones, entre el polvo de los muertos y la fe de los vivos, aquel esclavo liberado comenzó a convertirse, sin saberlo, en uno de los hombres más importantes de la cristiandad. Su historia parecía un espejo de las mismas catacumbas que cuidaba, oscuridad en la superficie, pero una red secreta de vida y de luz por debajo. Los cristianos empezaban a verlo no solo como un servidor fiel, sino como un testimonio vivo de la gracia divina. Algunos decían, mira a Calisto, que fue acusado y condenado, y sin embargo ahora cuida los cuerpos de los santos. Si Dios puede redimir así, nada es imposible para él. Y en efecto, su vida era un signo de esa verdad profunda, que los caminos de Dios no se miden por la lógica humana. El mismo hombre que fue humillado, rechazado y enviado al abismo, era ahora guardián de los mártires, custodio de la esperanza, sembrador de una fe que ningún poder del mundo podría destruir. Años después, cuando el Papa Ceferino murió, los ojos de los fieles se volvieron naturalmente hacia Calisto. Nadie lo dijo en voz alta al principio, pero todos lo pensaban. Aquel hombre, nacido esclavo, formado en el dolor, madurado en el servicio silencioso, era el elegido. Dios había tomado lo más bajo del mundo para mostrar su poder en lo alto. En las catacumbas que él había custodiado, bajo las bóvedas donde reposaban los mártires, resonaban ya las primeras oraciones que prepararían su elección. Roma, sin saberlo, se preparaba para ver a un papa que sería el rostro de la misericordia y la fortaleza. Calisto aún no imaginaba lo que vendría. Solo sabía que cada día, mientras bajaba a las galerías húmedas para colocar un cuerpo más junto a los santos, su alma se llenaba de paz. Había dejado atrás la vergüenza de su pasado, había hallado su propósito en el servicio y sin quererlo se había convertido en un faro que brillaba en lo oculto. La oscuridad que una vez lo había rodeado en las minas de Sardinia era ahora su compañera sagrada en las catacumbas. Pero a diferencia de entonces, ahora esa oscuridad no era una prisión,
sino el lugar donde la luz de Cristo nacía en silencio, una luz que pronto resplandecería sobre Roma entera. Papa de misericordia en tiempos de conflicto. El aire de Roma, a comienzos del siglo III, estaba cargado de una tensión sutil, casi invisible. Las persecuciones contra los cristianos habían disminuido, pero la paz seguía siendo frágil. En las sombras de los templos y en los callejones de los barrios humildes, los seguidores de Cristo vivían todavía con el temor de que una sola palabra mal dicha, un gesto equivocado o una simple denuncia pudieran llevarlos al martirio. Era una época en que el imperio toleraba la existencia cristiana solo mientras no desafiara sus costumbres ni su autoridad. En ese clima incierto, después de la muerte del Papa Seferino, el pueblo cristiano de Roma eligió a Calisto como sucesor de Pedro, alrededor del año 217 d.C. Su elección sorprendió a muchos. Un antiguo esclavo, un hombre marcado por el pasado, con cicatrices visibles e invisibles, subía ahora al trono pontificio. Algunos lo miraban con admiración, otros con recelo, pero quienes lo conocían sabían que su alma, forjada en el sufrimiento y la humildad, era más fuerte que el oro purificado en el fuego. Desde los primeros días de su pontificado, el nuevo Papa Calixto I comprendió que su misión no sería gobernar con poder, sino sanar con misericordia. Su mirada, serena pero firme, reflejaba una profunda compasión hacia las heridas humanas. Había experimentado en carne propia la fragilidad, la culpa, la vergüenza, y sabía que en el corazón del Evangelio no había condena, sino redención. Sin embargo, no todos compartían su visión. En el seno mismo de la Iglesia comenzaban a formarse grietas teológicas y morales. Una de las más dolorosas era la discusión sobre el perdón de los pecados graves. Algunos líderes eclesiásticos, influenciados por una corriente más rígida y purista, afirmaban que ciertos pecados, como el adulterio, la idolatría o el homicidio, eran imperdonables, aun cuando hubiera arrepentimiento. Sostenían que quien había traicionado su fe debía ser excluido para siempre de la comunidad. Calixto, en cambio, veía las cosas de otra manera. En su corazón resonaban las palabras del mismo Cristo: «No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Para él, negar el perdón era negar la esencia misma del cristianismo. En una Roma donde tantos vivían bajo la presión del pecado, del miedo y de la culpa, su voz se alzó como un eco de ternura y verdad. Reunido con sus obispos y presbíteros, Calixto proclamó que ningún pecado, por grave que fuera, podía superar la misericordia de Dios. Estableció que la Iglesia debía acoger nuevamente a los arrepentidos, tras una penitencia sincera. A muchos, esta decisión les pareció escandalosa. Uno de sus más duros opositores fue Hipólito de Roma, un teólogo brillante, de mente aguda y carácter inflexible. Hipólito consideraba que el Papa se apartaba de la pureza de la fe apostólica. Lo acusó de debilitar la disciplina eclesial y de contaminar a la Iglesia con su indulgencia. La tensión creció tanto que Hipólito llegó a proclamarse antipapa, creando un cisma que dividiría a los cristianos durante años. Pero Calixto no respondió con ira. Su alma, templada por los años de sufrimiento, conocía el valor del silencio. No buscó destruir a su opositor, sino responder con paciencia y mansedumbre. Mientras otros escribían tratados contra él, Calixto se dedicaba a cuidar de los pobres, de los huérfanos, de los penitentes. Creía que el ejemplo tenía más fuerza que la polémica. La controversia con Hipólito fue más que una lucha personal. Simbolizaba dos maneras opuestas de entender la Iglesia. Para uno, la Iglesia era una comunidad de perfectos. Para el otro, era un hospital de almas heridas. Y Calixto, fiel a su experiencia y a su fe, eligió la segunda. Pero las divisiones internas no fueron los únicos desafíos de su pontificado. En el exterior, la Roma de aquellos años vivía bajo el extravagante emperador Heliogábalo, un joven que había subido al trono con apenas 14 años y que llenó el imperio de escándalos. Su vida disoluta y sus cultos paganos provocaron el desprecio del pueblo y el desconcierto del Senado. En ese ambiente, los cristianos, aunque no perseguidos oficialmente, eran vistos con sospecha. Calixto, prudente y diplomático, logró mantener una relación de respeto con el poder imperial. Bajo su guía, la comunidad cristiana creció en número y en organización.
Muchos romanos, atraídos por la caridad y la serenidad de los seguidores de Cristo, se acercaban a la fe. La Iglesia, que había sido una minoría perseguida, empezaba lentamente a ser una fuerza moral que el imperio no podía ignorar. Durante su pontificado, Calisto tomó una decisión que cambiaría la historia de Roma y de la Iglesia. Permitió el matrimonio entre esclavos y personas libres, algo revolucionario para la época. En una sociedad donde el esclavo era considerado propiedad, esta medida afirmaba la igualdad radical de todos los seres humanos ante Dios. Para Calisto, el amor y la dignidad no se podían medir por la sangre ni por la clase social. Esa decisión, aunque evangélica, provocó la furia de los conservadores, que veían en ella una ofensa al orden social romano. Además, Calisto intervino en otro debate candente, la naturaleza de Dios. En su tiempo, surgió la doctrina del modalismo, promovida por Sabelio, que afirmaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no eran tres personas distintas, sino tres modos de manifestarse de un solo Dios. Calisto, aunque defendía la unidad divina, comprendió el peligro de esa interpretación y condenó la enseñanza de Sabelio, reafirmando la fe trinitaria que había sido transmitida por los apóstoles. Así, mientras algunos lo acusaban de blando en la moral, fue firme y claro en la doctrina. Sabía cuándo ser tierno como un pastor y cuándo ser roca como Pedro. Esa combinación de misericordia y autoridad definió su pontificado. En los años de su gobierno, las catacumbas de la Vía Apia, que él mismo había administrado como diácono, se convirtieron en un símbolo de unidad y esperanza. Allí, entre los muros cubiertos de símbolos y epitafios, los fieles se reunían para rezar, para recordar a los mártires y para enterrar a sus muertos con dignidad. Calisto seguía visitando aquel lugar con frecuencia. Se decía que a veces, en las noches, el Papa descendía solo a las galerías, encendía una lámpara y se detenía ante las tumbas de los santos, rezando por su rebaño y por la paz de la Iglesia. Mientras tanto, la tensión con Hipólito continuaba. El antipapa reunió a muchos intelectuales y rigoristas que veían en Calisto un traidor de la pureza. Sus escritos contra él eran duros, incluso calumniosos. Pero la historia terminaría mostrando la verdad. Hipólito moriría años más tarde como mártir, reconciliado con la Iglesia que había combatido, y ambos, él y Calisto, serían venerados como santos, testigos de la misma fe desde caminos opuestos. El reinado de Heliogábalo terminó en sangre y el joven emperador fue asesinado por sus propios soldados. Su sucesor, Alejandro Severo, mostró más tolerancia hacia los cristianos. Bajo su gobierno, Calisto pudo ejercer su ministerio con cierta paz, aunque las tensiones sociales en Roma no cesaban. Las diferencias entre paganos y cristianos eran cada vez más marcadas, y los conflictos por los lugares de culto se volvían frecuentes. En uno de esos disturbios, según cuentan las crónicas más antiguas, se produjo la tragedia. Una multitud pagana, enfurecida contra los cristianos, irrumpió en el barrio del Trastevere, donde el Papa se había refugiado. Algunos relatan que lo arrastraron fuera de su casa, lo golpearon brutalmente y lo arrojaron a un pozo. Otros dicen que fue encarcelado, torturado y finalmente ejecutado. Lo cierto es que Calisto murió por su fe, probablemente el 14 de octubre del año 222. Su cuerpo fue recuperado por los fieles y enterrado en las mismas catacumbas que él había custodiado con amor. Aquel lugar, símbolo de esperanza en la oscuridad, se convirtió también en su sepulcro. Pero antes de su muerte, Calisto había dejado una huella profunda. Había sido un papa que no temió tender la mano a los pecadores, que no se avergonzó de su pasado y que hizo de la misericordia el centro de su pontificado. No gobernó con la dureza de un juez, sino con la ternura de un padre. En una época en la que la santidad se confundía con el rigor, él mostró que la verdadera fuerza de la Iglesia reside en el perdón. Su voz resonaba en Roma como un eco de las palabras de Cristo al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y aunque muchos no lo comprendieron, su mensaje sembró las raíces de una fe más humana, más compasiva, más semejante al corazón de Dios. Así pasaban los días en Roma, una ciudad donde el mármol de los templos aún brillaba bajo el sol, pero donde, en las sombras, una nueva fe crecía silenciosamente. Una fe que, gracias a hombres como Calisto,
comenzaba a vencer no con espadas ni decretos, sino con la dulzura invencible de la misericordia. Herencia viva, reflexión para hoy. En las sombras de los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe aún se escribía con sangre, el nombre de Calisto resplandece como un eco inmortal de compasión, coraje y perdón. Su historia no termina con su martirio. Al contrario, empieza a extenderse en el tiempo, como una semilla que germina en cada corazón dispuesto a mirar el mundo con los ojos del amor y la misericordia. En él, el pasado y el presente se entrelazan en una sola enseñanza, que la fe no consiste solo en creer, sino en amar hasta el límite, incluso cuando el mundo nos condena. Después de su muerte, el recuerdo de aquel papa que alguna vez fue esclavo se convirtió en un símbolo inquietante para muchos. Como un hombre, marcado por el desprecio y la humillación, llegó a ser el sucesor de Pedro. Esa pregunta no fue solo teológica, fue existencial. En Calisto el cristianismo encontró el rostro humano de la redención. Su vida se transformó en un espejo en el que todo creyente podía ver reflejadas sus propias caídas, sus propios errores y la posibilidad de volver a levantarse. Los siglos pasaron, los imperios se desmoronaron, las doctrinas cambiaron, pero la figura de Calisto permaneció. No por sus decisiones administrativas, ni por los conflictos que tuvo con otros líderes de su tiempo, sino por su valentía espiritual, la de perdonar, la de abrir las puertas, la de apostar por la misericordia cuando todos pedían justicia implacable. Imaginemos por un momento a Calisto en su tumba, en las catacumbas que llevan su nombre, esas galerías subterráneas que hoy son silenciosas, pero que en su época resonaban con las oraciones de los perseguidos. Allí, entre las sombras, se encendían pequeñas lámparas de aceite, símbolos frágiles de una esperanza que ningún imperio podía apagar. ¿Cuántos habrán susurrado su nombre pidiendo su intercesión? ¿Cuántos habrán sentido que aquel papa mártir entendía sus lágrimas, sus miedos, su hambre de perdón? Calisto fue en esencia un revolucionario de la compasión. Mientras otros buscaban preservar la pureza doctrinal, él buscaba salvar almas. Mientras algunos levantaban muros, él abría puertas. Esa actitud le costó incomprensión, enemistades y finalmente la vida. Pero su mensaje sobrevivió porque tocaba una fibra universal. Todos, en algún momento, necesitamos que alguien nos crea capaces de redención. Su enseñanza más profunda no fue pronunciada en palabras, sino en gestos. Al acoger a los pecadores públicos, al permitir el regreso de quienes habían negado la fe durante las persecuciones, Calisto desafió la lógica del poder. No se trataba de debilidad, como afirmaban sus detractores. Se trataba de una fuerza divina que solo los humildes comprenden. Fue la misma fuerza que movió a Cristo a perdonar desde la cruz. En esa coherencia entre palabra y vida, entre perdón y sacrificio, se encuentra la raíz de su santidad. Hoy, su legado nos invita a mirar el mundo desde esa misma perspectiva. En tiempos donde la división parece inevitable, donde los juicios son rápidos y el perdón escaso, la figura de San Calisto se alza como un desafío. ¿Somos capaces de mirar al otro sin condena? ¿Podemos creer que incluso en el más caído arde todavía una chispa de luz? Su historia también nos recuerda que la misericordia no es complacencia. Calisto no fue ingenuo ni ciego ante el mal. Sabía que la corrupción, el egoísmo y la violencia existían y que debían ser combatidos. Pero eligió hacerlo de una manera distinta, transformando corazones, no destruyéndolos. Su pontificado fue un testimonio de que el amor es una fuerza más poderosa que cualquier castigo. En la historia del arte, sus catacumbas se convirtieron en santuario de la fe. Bajo tierra, donde los mártires descansan, las paredes aún guardan inscripciones que evocan esperanza. Allí se respira una atmósfera que trasciende el tiempo. Los ecos de las oraciones antiguas parecen entrelazarse con las súplicas de los peregrinos modernos. En ese silencio sagrado, la voz de Calisto resuena como un susurro. Perdona, siempre perdona. Pero su herencia no se limita al ámbito religioso. Tiene una fuerza ética y humana que atraviesa fronteras. Nos enseña que el poder no se mide por la capacidad de dominar, sino por la de servir, que la verdadera grandeza nace de la humildad, que la justicia sin misericordia es venganza y que solo el perdón libera.
San Calixto fue, y sigue siendo, una respuesta viva a la desesperanza. Su vida es una llamada silenciosa a no renunciar a la bondad, aunque el mundo la desprecie. Su sangre, derramada por amor a Cristo, sigue fecundando almas. Su nombre, grabado en las piedras de Roma, se ha transformado en símbolo de un Dios que nunca se cansa de perdonar. Quizás por eso su memoria no envejece, porque cada generación necesita recordar que la fe cristiana no se trata solo de leyes, sino de amor encarnado. Que la cruz no es un castigo, sino el camino hacia la resurrección. Que la misericordia, cuando es auténtica, es revolucionaria. San Calixto nos deja en su herencia viva una invitación silenciosa pero poderosa. Mirar al mundo con el corazón de Cristo y comprender que, incluso en medio del dolor y la injusticia, hay una luz que nunca se apaga. Esa luz fue su guía, su fuerza y su victoria. Esa misma luz, hoy, sigue ardiendo en cada alma que elige perdonar en lugar de condenar, amar en lugar de juzgar y creer que ningún pozo, por oscuro que parezca, puede sepultar la esperanza.